Ok, creo que ahora sí nos escuchamos. Disculpen ustedes, decía que estamos muy contentos de estar aquí en la casa de Dios, aunque somos un pequeñísimo grupo, solamente los participantes en esta mañana. Para Escuela Sabática vamos a iniciar cantando algunos de nuestros preferidos cantos y queremos empezar con el número 217 que se titula Bienvenida da Jesús. Y esperemos que allí en sus hogares puedan sentir ese calor de familia y que podamos nosotros mismos sentir que Jesús nos da la bienvenida en espíritu. Bienvenida da Jesús. Bienvenida da Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz va ciego y con temor. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. Amén. Y esperemos que de esta manera podamos sentirnos que Jesús nos está dando la bienvenida, especialmente a ese nuevo hogar, ya desde ahora, que Él ha prometido en su palabra. El siguiente himno, el número 248.
mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Que esto pueda ser una realidad de nuestra vida. Saber que nuestra vida entera está dedicada a nuestro Dios. El siguiente número, 109. Un buen amigo tengo yo. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozoy tal gracia inmerecida. Y con el lazo de ese amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre dar a él, estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, él se me dio al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón a él le he entregado.
que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, llena de su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante. Quien al mundo tanto amó, jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre. Amén. Disculpen, un pequeño, creo que está un poco fría todavía. Bien, queremos darles una cordial bienvenida nuevamente. Quiero decirles que nos sentimos contentos y gozosos de que podamos todavía tener la oportunidad de transmitir este pequeño programa, y queremos decirles que realmente deseamos que se encuentren muy bien allí en sus casitas, salvos, con salud, con mucha bendición de parte de nuestro Dios, y que todo esté bien para todos ustedes, tanto para los que nos están viendo a través de esta transmisión, a los miembros de iglesia y a todos aquellos que aunque no son miembros, pero que nos pueden acompañar y que pueden también participar con nosotros de esta adoración a nuestro Dios. Así que todos sean bienvenidos a este programa. Vamos a tener una oración para iniciar, y queremos que allí en sus hogares, allí en donde están, en cualquier lugar donde ustedes estén, que inclinen su rostro para orar. Oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, estamos gozosos de poder tener este día especial en el cual, Señor, podemos adorarte de manera también especial, y podemos tener esta comunión también especial, Señor, contigo. Agradecemos, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Agradecemos, Padre, por la vida y por la salud con la que tú nos mantienes hasta estos momentos, Señor, y que pedimos, Señor, que tú sigas brindando esa protección, ese cuidado, Señor, y esas bendiciones a cada uno de tus hijos en toda la redondez de la tierra. Pedimos tu bendición para este programa, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a través de cada uno de nosotros que somos tus siervos. Quédate, Señor, con nosotros, quédate en cada corazón y en cada hogar, Señor, donde se está alabando tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, a continuación vamos a tener nuestro repaso de la lección de esta semana a cargo de Oralia Zavala. Ella tiene su tiempo. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Algunos de ustedes todavía están acostaditos. Está bien, that's okay. Pero mientras estemos en casita guardados, todo está bien. Y hoy sábado, alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Esta semana hemos hablado acerca de el libro maravilloso que es la Palabra de Dios. Hemos aprendido, hemos confirmado, repasado que este libro fue y será por siempre el libro de excelencia inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien.
Pues estamos en la lección número 3. Hoy es sábado 18 de abril del 2020 y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia de Santa Ana Broadway, aquí en Santa Ana, cerquita de Anaheim, de Disneyland. Si tú nos estás viendo, quiero pedirte que tomes un cuaderno, tomes tu Biblia y algo para escribir. Vamos a ir anotando unos puntos importantes. Nuestra lección de esta semana se ha titulado ¿Cómo consideraba la Biblia Jesús y los discípulos? Bueno, en Isaías 48, que dice 48, te invito a que busques en tu Biblia Isaías 48, dice, esta versión dice, la hierba se seca y se marchita la flor. A mí me gusta la que yo aprendí cuando yo era niña, que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es. La filosofía de la ilustración humanista, que era un movimiento cultural e intelectual en el siglo XVIII, puso en tela de juicio la inspiración y la autoridad de la Biblia. Esta corriente filosófica, ando un poquito creo que mi boca está un poquito congelada, como que tardo, pero discúlpenme por eso. Esta corriente filosófica suponía que el intérprete moderno debe distinguir entre lo que significa un pasaje bíblico para el tiempo de hoy. Para ellos, para esta gente, para estos filósofos, es una ilusión suponer que la antigua cosmovisión de la Biblia puede renovarse hoy. Pero había un pequeño detalle que ellos estaban ignorando, que se estaba quedando fuera. ¿Y cuál era este detalle? El detalle que ellos estaban dejando pasar, que no sabían, es de que este libro y el autor del mismo es Dios. Así es. Dios no cambia, y sus verdades y sus principios permanecen para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Cuando yo era más joven, este concepto lo entendí cuando yo tal vez tendría 12, 13 años. Cuando, no me acuerdo qué estaba sucediendo, pero me acuerdo que un pastor de la iglesia donde estaba asistiendo dijo que toda paquete que tú compras, toda producto que tú compras trae un instructivo, ¿verdad? Cuando tú compras, ya bien sea algo para comer o algún mueble para armar, te dice las instrucciones que tú debes de seguir. Y esto yo lo descubrí hace años atrás, cuando este pastor dijo, nosotros tenemos un instructivo. Y eso se me grabó. Dijo, este es nuestro instructivo. ¿Quieres tener una vida feliz? Está aquí. ¿Quieres ser una buena madre? Aquí está. ¿Quieres ser un buen padre? Aquí está. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Aquí está. ¿Quieres ser una buena novia? Aquí está. ¿Quieres ser un buen amigo? Aquí está. Todo lo encuentras aquí. ¿Por qué? Porque este es nuestro instructivo. Así es de que, volviendo a esto,
nosotros vamos a ver cómo es que Jesús se relacionaba con las escrituras y le dio prioridad a las escrituras. Así es de que esta ha sido nuestra introducción para la escuela sabática. Le damos a todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Vamos a ver dos puntos en esta parte de la exploración del texto. El primer punto es acerca de Jesús y las escrituras, cómo Jesús se relacionaba con las escrituras. El segundo punto que vamos a ver es los apóstoles y las escrituras. Ahora te invito a que oremos. Inclina tu rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en este momento que tu palabra será expuesta y llegará, Señor, a muchos lugares, a muchos corazones y a muchas mentes. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu impresione las mentes de los hermanos y amigos de Jesús que nos están viendo. Queremos que seas tú, Señor, quien dirija esta plática, este repaso de la lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en nuestro primer punto, Jesús y las Escrituras. Pero en este punto de Jesús y las Escrituras, vamos a ver seis principios, 6 puntos, 6 temas, como tú quieras llamarle, que se desarrollan mediante la relación de Jesús con las Escrituras. Y el primero va a ser, el primer principio es de Jesús. Vino para confirmar la autenticidad y la autoridad del Antiguo Testamento. Por lo menos existen 2.688 usos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que hay 2.688 ejemplos o veces que se utilizan del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Ejemplos. Y el primero lo tenemos en Mateo 12, Mateo 12, 40 y 41. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo 12, 40 y 41. Mateo 12. Aquí está. 40 y 41 dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación de condenación, que condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Aquí estamos viendo cómo Jesús confirmó la autenticidad del milagro de la sobrevivencia de Jonás en el vientre de un gran pez y de los acontecimientos que rodearon a Jonás en Nínive. Y todo esto como un hecho histórico, un hecho real, un hecho confiable. Y Jesús confirmó esta historia. Vamos al principio número 2. Perdón, todavía tengo aquí otro ejemplo de cómo Jesús confirma esta historia de Jonás. Y vamos a ver en Mateo 23, 35, vemos aquí que está hablando de Abel el justo.
y su sangre derramada. Esto es cuando Jesús habla de los ayes contra los fariseos. Y en el mismo versículo se encuentra también el Zacarías, el hijo de Baraquías, cuando él fue asesinado en el templo. Y también vemos aquí en Mateo 12:3 que también Jesús elogiaba a Juan el Bautista cuando habla de David, cuando tuvo hambre, en Mateo 12:3. Vamos al segundo principio. El segundo principio es de que Jesús vino para cumplir la palabra. Así es. Y esto es muy importante porque muchos dicen, me recuerdo que yo cuando era joven tuve una amiga allá en Montemorelos, una amiga que era de otra religión, no me acuerdo cuál era, pero ellos decían que Jesús había venido para abolir la ley y que ya la ley, o sea, ya no era. Pero aquí nos dice y nos reafirma que Jesús vino para cumplir la palabra. Mateo 5, 17 y 18. Te invito a que busques Mateo 5, del 17 y el 18. Mateo 5, aquí está. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así es. Aquí vemos a Jesús destacar con su ejemplo la naturaleza eterna de la ley. Jesús de esta forma confirma la vigencia de la ley de Dios. Pasamos a nuestro principio número 3, el principio de cómo Jesús se relacionaba con las Escrituras. Jesús vino para confirmar el valor de la palabra de Dios sobre la tradición humana. Fíjense bien. Vamos a Mateo 15:3. Ahora vámonos en el mismo libro al número 15. Mateo 15:3. Que dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, estos versículos nos hablan cómo la ley de Dios supera las tradiciones. Aquí vemos a Jesús confrontar a los fariseos por seguir la tradición y por violar la palabra de Dios. Así es. ¿Se acuerdan que ellos iban mucho a la palabra? Pero recuerden ustedes que yo les quiero hacer una pregunta. ¿Los 10 mandamientos me van a salvar a mí o no? Los 10 mandamientos, querido amigo, querido hermano, los 10 mandamientos no me van a salvar. Los 10 mandamientos es un espejo. Es un espejo. ¿Para qué sirve un espejo? El espejo me dice si yo estoy despeinada, si yo necesito lavarme la cara, si necesito ponerme un poquito más de sombra de este lado o un poquito más de chapas del otro lado. ¿Se dan cuenta? El espejo me deja saber cómo yo estoy. Y eso es lo que es la palabra, lo que es la ley de Dios. Así es de que nos damos cuenta aquí que Jesús vino para confirmar el valor de la palabra de Dios sobre la tradición humana. Vamos al cuarto principio en relación con Jesús en las Escrituras. Este cuarto principio nos deja saber que Jesús vino para confirmar la palabra de Dios como resguardo contra el error. En Mateo 22, 29, el mismo libro, vamos al capítulo 22, 29, nos dice, 29, aquí está. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así es.
Aquí vemos cómo Jesús respondió a los saduceos y les dijo: están ustedes equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo los saduceos le presentaron a Jesús el tema de no haber resurrección. Cuando le preguntaron lo que dijo Moisés: si alguno muriese sin hijos, su hermano, si alguna mujer muriese, si un varón muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y departirá simiente. Ustedes lo pueden leer en todo este versículo del 22. Entonces, es por eso que Jesús les responde: están ustedes equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y la razón por la cual ellos estaban caminando mal era realmente porque desconocían la palabra de Dios. Muchas veces, el otro día estaba viendo una película cristiana y me di cuenta que no era una película con nuestros principios, pero era una película cristiana, era coreana, creo que era. Y el pastor estaba diciendo que ya no tenía más sermones para hablar, que ya no sabía qué más hablar. Pero, querido hermano, aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo. Si tú no tienes nada más que hablar en tus sermones, no te sientes inspirado, tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él te inspire y te guíe, porque solamente así podemos nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios. Aquí vemos cómo entonces la razón por la que ellos estaban caminando mal realmente era porque ellos desconocían la palabra de Dios. El no interpretar correctamente las Escrituras y también el poder de Dios. Muy bien. Vamos a nuestro quinto principio en relación con Jesús a las Escrituras. Vemos aquí que Jesús resistió las tentaciones con un escrito está. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4. Y aquí este es una historia muy conocida por muchos de nosotros, que nos habla de la tentación de Jesús. Aquí vemos la tentación de Jesús en el desierto con un escrito está. Jesús no responde: escrito estaba o escrito estará. No. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es presente. La palabra de Dios es hoy, es viva y es eficaz. Es para todos, para todas las personas y para todos los tiempos, porque la Biblia siempre es, fue y será actual. Así es. Es el único libro que no pasa de moda. Y aunque Jesús mismo era Dios, su defensa consistió en someterse completamente a este libro, a la palabra de Dios. De esta manera, su ministerio comenzó con una base muy sólida, construida sobre la confiabilidad en la palabra de Dios. Yo tengo una pregunta para ti, querido hermano. ¿Estamos nosotros siendo sometidos completamente a la palabra de Dios? Ojalá y que sí. Porque si nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios, nosotros vamos a tener una base sólida, construida sobre la confiabilidad de su palabra, como lo hizo con Jesús. El sexto principio en relación con Jesús en las Escrituras es de que Jesús interpreta las Escrituras con la propia Escritura. Y ustedes pueden tal vez escuchar, pero ¿cómo? Se escucha como una redundancia, pero no. Fíjense bien, en Lucas 24, 27, vamos a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas
Lucas 24, 27. Aquí está hablando Bueno, están pegadas las hojas y no me puedo hacer esto porque me contamino. Dice aquí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La experiencia de Jesús caminando a Emaús con uno de sus discípulos. Vemos aquí a Jesús comenzar un estudio bíblico sistemático. La comprensión de la Biblia, de las Escrituras, involucra mucho más que seleccionar textos aquí y allá. La comprensión de las Escrituras tiene que ver con su estudio diario. Debemos estudiar la Biblia por completo, en todas las Escrituras. Es la propia Escritura quien realmente, fíjate bien lo que voy a decir, es la propia Escritura quien realmente interpreta la Escritura. Así es, por medio del Espíritu Santo. Después, en Lucas 24, 44, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, aquí vemos una referencia que dice de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Aquí se está refiriendo a las 3 divisiones de la Biblia que era conocida y entendida por los judíos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Bien, ya hemos visto los 6 puntos principales en relación de Jesús con las Escrituras. Ahora vamos al segundo punto, que es lo de los apóstoles y las Escrituras. ¿Cómo es que ellos enfatizan la palabra de Dios? Aquí vemos algunas referencias importantes sobre los apóstoles y las Escrituras. Y vamos a nuestro primer ejemplo. Vamos a Romanos 1, 2. Y aquí nos dice, cuando Pablo presenta a Jesús. Aquí Pablo se refiere al Antiguo Testamento como a las sagradas santas Escrituras. Así es. Vamos a Lucas 10, 16. Y aquí nos habla acerca de cuando Jesús envía a los 70 discípulos que él estaba enviando de 2 en 2. Y él dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Aquí Jesús revela en el Nuevo Testamento a nivel de sus propias palabras. Vemos en el 2 de Pedro 3:16, aquí Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Aquí Pedro se refiere a los escritos de Pablo como al resto de las escrituras. Pedro confirma la veracidad de los escritos de Pablo. Vamos al siguiente ejemplo, que es en 1 Corintios 7:4. Refiriéndose a deberes matrimoniales, Pablo identifica al Espíritu Santo como a la gente y a la única fuente de sus epístolas. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Así es. Muy bien, vamos a nuestro siguiente ejemplo y es el último ejemplo que tengo para ustedes, que es en Apocalipsis 1:1. Y aquí está la revelación de Cristo. Aquí Juan presenta al Apocalipsis como la revelación de Jesucristo. Entonces les he presentado aquí estos ejemplos de cómo los apóstoles y las escrituras han enfatizado a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ahora. Bien,
La interpretación de la Biblia, según las declaraciones de Jesús y de los apóstoles, no pueden hacerse de la misma manera que los hacemos o como hacemos interpretaciones de otros libros, de cualquier otro libro seculares. No puede ser así. La verdadera hermenéutica o interpretación de la Biblia debe ser una interpretación de la Escritura, una interpretación de las Escrituras y por las Escrituras y por medio del Espíritu Santo. Un principio que aprendimos en esta semana, al menos que lo aprendí yo o lo reforcé hoy en esta semana, es de que aprendimos que esta semana debemos comenzar cada día el estudio de la palabra de Dios. Nosotros debemos de empezar nuestro día abriendo nuestra Biblia, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Así es como debemos de empezar nuestro día. Descubriendo a Jesús en la palabra y a Cristo descubierto en la palabra. Esto nos dará condiciones para entender la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Este ha sido nuestro repaso de la lección. Yo sé que muchos hubieran querido que nos hubiéramos extendido un poquito más, pero siempre tratamos de resumir, porque esto se supone que ya lo estudiamos, así es de que te invito a que inclinemos nuestro rostro y terminemos con una oración. Querido Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque nos dejas saber muy claro, por medio de las Escrituras y en las Escrituras y por tu Espíritu Santo, que tú tienes una guía para nosotros en tu santo libro, en tu santa palabra. Permite, oh Dios, que podamos nosotros encontrarte cada día y cada mañana cuando queramos, Señor, encontrarnos contigo al abrir tu palabra. Permite, oh Dios, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y, Señor, que tu Santo Espíritu les dé el motivo, el deseo de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar nuestra escuela sabática, nuestro programa de escuela sabática, cantando las estrofas del himno Dadme la Biblia. Es el número 205 en el nuevo himnario adventista. Dadme la Biblia. Dame la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa, clara y nueva, luz del camino, angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor.
Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el portal destáquense las puertas, unidas lentas, reliquias ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Amén. Y así como en este canto decimos, dame la Biblia, que también cada día, como ya lo presentó nuestra hermana Auralia, que sea nuestra primera cosa que hagamos, abrir la palabra de Dios para que podamos encontrar en ella todo aquello que necesitamos, especialmente en estos días por todo lo que estamos pasando, y no solamente nosotros, sino el mundo entero. Así que podamos encontrar en las palabras de la Biblia esas palabras de vida que necesitamos para nuestra vida, valga la redundancia. Y vamos a terminar con una palabra de oración, así es que les vuelvo a invitar, bueno, primeramente a que el próximo sábado se conecten y podamos todos juntos de esta manera estar unidos para alabar a nuestro Dios y estar en comunión con Él. Y también, ahora sí, los invito a nuevamente inclinar nuestros rostros para orar y terminar este programa de Escuela Sabática. Oremos. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque a pesar de todas las cosas, a pesar de la situación que se está viviendo en todo el mundo, y que podemos ver, Señor, a través, Señor, de todas las cosas que han estado pasando, del sufrimiento de mucha gente, de el dolor, Señor, en que se encuentran muchas personas, Señor, en hospitales, enfermos, y otros sufriendo la pérdida de algún ser querido, Señor. Te agradecemos mucho, Señor, porque tú nos tienes con bien, tú nos tienes con salud, y también, Señor, tú nos das la oportunidad de seguir hablando de tu amor infinito, Señor, a otros. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para poder hacerlo de mejor manera cada momento, Señor, en nuestra vida diaria. Permite, Señor, que tu palabra santa nos siga inspirando y nos siga dando esa fortaleza, esa esperanza, Señor, y sobre todo, Señor, la seguridad en ti y también de tu segunda venida. Queremos, Señor, prepararnos y estar listos para recibirte a ti cuando vengas, Señor, en las nubes de los cielos. Ayúdanos a que eso sea una realidad, Señor, en nuestra vida, y que realmente podamos sentir ese gozo, no temor, sino el gozo de que tú ya estás cerca. Queremos que te quedes con nosotros en nuestros corazones y en los hogares, Señor, de cada una de las personas que nos ven y también de aquellos que no nos ven. Lo pedimos todo humildemente
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor.
Buenos días, desde aquí, desde Santa Ana, California, en Estados Unidos, la iglesia de Santa Ana Broadway. Les damos la más cordial bienvenida a todos los hogares que nos están sintonizando, a cada iglesia que se está tomando el tiempo de sintonizar nuestro canal. Les damos la más cordial bienvenida. Y no cabe duda de que Dios no se equivoca. Quizás el enemigo logró cerrar las iglesias, pero Dios en su infinita sabiduría abrió una iglesia en cada hogar. Y a cada iglesia ahí les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que juntos en este día santo alabemos el nombre de nuestro Dios. Leo de Isaías 49:13, dice así el santo libro de Dios, dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en el himnario adventista del séptimo día, en las estrofas del himno número 165. Himno número 165, y les invito a cada iglesia que nos está sintonizando que nos acompañen para alabar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Himno número 165, 165. Vendrá el Señor. Pueblo de Dios, cantemos. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día ni cuando se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciar sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velar y orar con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada, ir a trabajar con la
Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Y cuando veáis que todas estas cosas suceden, alegraos, porque vuestra redención está muy cerca. Himno número 186. Himno número 186. Uno, 8, 6. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Himno número 578 del Nuevo Himnario Adventista. Himno número 578.
Atardece en el mundo, hay violencia y maldad. Desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza Dios el desafío, quien mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Ahora, para dar inicio oficialmente a nuestro culto divino, vamos a entonar las estrofas del himno número 28. Himno número 28. Tu pueblo jubiloso. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor. Por todas tus bondades quedas en plenitud, tu pueblo humildemente te expresa gratitud. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor. Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial, que siempre te rindamos adoración leal.
Les invito, por favor, que abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 4 y verso 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Oremos. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad, no retienes para siempre tu enojo, porque te deleitas en misericordia? Sí, Señor, eres un Dios de misericordia. Tu palabra dice que eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. En esta mañana, Señor, a ti te aclamamos como a nuestro Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, grande en poder, temible, que no hace acepción de personas ni recibe cohecho. Ese eres tú, oh nuestro Dios. A ti te aclamamos en esta mañana de tu día santo de reposo. Desde este lugar, Señor, te declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú estás en control de todas las cosas. Nada escapa de tu vista. Es cierto que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tu venida está pronta, porque estas son señales. Permite, Dios mío, de que nos acerquemos a ti, que con humildad te reconozcamos como nuestro Dios. Permite, Señor, de que las circunstancias por las que atravesamos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en California, en este país de los Estados Unidos, hay dificultad y hay problemas por este virus. Y no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Es un problema global. Señor, tú lo has permitido. Permite, Dios mío, de que pueda cesar esta plaga. Podamos volver a nuestras ocupaciones, a nuestras labores, pero con un corazón convertido, con un corazón totalmente entregado a ti. Señor, estas son señales para acercarnos a ti, para que haya un cambio en nuestras personas. Te suplicamos pues, Señor, que en esta mañana bendigas los hogares, porque son las iglesias. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Permite, Señor, que reciban tu palabra a través de tu siervo, el pastor Joel Soto, que va a tener, Señor, la predicación de esta mañana. Permite que tu Espíritu Santo lo utilice y el sermón sea una amonestación para nosotros, de tal manera que veamos el tiempo que estamos viviendo y reconsagremos nuestras vidas a ti. En tus manos benditas nos encomendamos en esta mañana, Señor, con una bendición para cada persona de cada hogar, para el papá, para la mamá, para los niños, para el anciano, para el abuelito, para todos. Gracias, Señor. En tu nombre bendito lo imploramos. Amén. Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes que nos ven por aquí y por allá? En California son buenos días. Ya en el centro del país ya es una hora diferente o 2 horas, algunos lugares son 3 horas. Pero sin embargo, aquellos que nos están viendo en vivo, aquellos que nos ven más tarde, aquellos que nos ven retransmitido, quiero darles las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy en día vivimos una situación muy diferente. Hoy estamos yendo a la iglesia de nuestro hogar, pues a verlo así por algún lugar en internet, ya sea Facebook o YouTube o otra forma de cada iglesia. Entonces, cada iglesia tiene una imaginación, nosotros los pastores, de cómo conectarnos con la iglesia. Y hay mucha competencia, es obvio, porque no había antes
Y entonces, pero quiero dirigirme en primer lugar a ustedes que nos ven, a los miembros de mi iglesia que me están viendo también de aquí, por allá, y a todos los amigos que se conectan también en esta ocasión. Prometí que esta mañana iba a dar un saludo especial a algunas personas que están viendo o que iban a conectarse para ver. Tenemos amigos en Guatemala que ven esta reunión, que ven este culto. Tenemos amigos en Ecuador. Tenemos amigos en Colombia que también están viendo estas actividades que hacemos en nuestra iglesia. Gracias, amigos, por vernos. En México, por supuesto, mi familia allá en Montemorelos, saludos. También, ¿dónde más? Aquí en Estados Unidos tenemos varios lugares donde están, pero hay una señora que se llama Altagracia, la mamá de Rodolfo, bendecida sea tu mamá. Y a mis amigos, pero sobre todo ustedes que nos están viendo. Esta mañana el culto de hoy, o el título del sermón se llama Confía en Dios plenamente. Estamos en la segunda cuarentena y saben que estar encerrados, queridos amigos, no es fácil. Saben que muchos salen de todas maneras. Ahí yo he hablado de ciertos lugares donde la gente no hace caso y anda en todos los lugares como si nada, ¿no? Nosotros aquí venimos con muchas precauciones a grabar para ustedes. Grupo muy pequeño, muy reducido para grabar el culto en vivo, para que pueda entrar a sus hogares. Hay ciertos lugares donde ya ni eso se permite acá, en California sobre todo y en otros estados. Pero sin embargo, el Señor todavía nos da esa providencia. No sabemos cuánto tiempo más, 2 semanas más, 3 semanas más, 4 semanas más, no sabemos. Todo depende cómo vaya esta curva, ascendiendo, descendiendo. Lo que más queremos es que se salven vidas, es lo que más queremos. El pastor de una pequeña iglesia estaba predicando sobre la preocupación, así como tú y yo estábamos preocupados. Hay muchas preocupaciones que pasan por nuestra mente. Bueno, este pastor estaba predicando sobre la preocupación y con voz fuerte declaró, la gran mayoría de las cosas que nos preocupan ni siquiera llegan a suceder, no ocurren, dice. Desde atrás una voz le respondió, entonces sí funciona. Yo no sé si tú alguna vez has pensado así. Confieso que a veces a ustedes y a mí me ha cruzado por la mente este pensamiento de preocuparse. Si te preocupas por las cosas, entonces no van a ocurrir. No van a suceder, pero la verdad es que la preocupación es un terrible ladrón que nos roba tiempo, fuerza y atención. Saben que estaba viendo ahí un reportaje que hay mucha gente hoy en día que está perdiendo el sueño. Es que está durmiendo de más. Ya no hay qué hacer, duermen de día, duermen de noche, pero muchos de los que están pasando por ese problema están preocupados más que estar durmiendo más. Porque no hay trabajos, no hay esto, no hay lo otro, entonces no duermen por estar pensando qué comerán mañana, cómo suplirán sus necesidades el día de mañana. Pero Jesús nos llama, a pesar de la preocupación, al propósito. Dios tiene un propósito, Jesús tiene un propósito. Y es fácil decir, bueno, no te preocupes, y calmar a la gente, no te preocupes. Yo creo que es lo más fácil decirlo como una receta médica. No te preocupes, afirmó el médico. Sin embargo, no es así tal vez tan fácil. No siempre es fácil hacerlo. Pero Jesús, Él nos da varias razones para entenderlo de esta manera. Si las entendemos y las tomamos en serio, nos pueden ayudar a dejar esa preocupación y vivir la vida, el propósito que Dios tiene para nosotros. Siempre Dios tiene un plan detrás de todo esto. Hoy en día, saben que algunos se han aprovechado para asustar gente. Con esta pandemia mundial, pues hay confusión, que si viene de un laboratorio, que si viene de un murciélago, pero ¿saben un problema? Ya la tenemos aquí. Hay opinólogos tan buenísimos que uno encuentra por todos lados hoy en día, que no, olvídate que esto es a propósito, que un control de los gobiernos, todo el mundo tiene una opinión.
Pero saben que el problema lo tenemos aquí ahora. Y esto hay que salir ahora. Te pones a discutir de cómo vino y que acá, no vas a perder tiempo y te vas a preocupar más. Sin embargo, Jesús nos da soluciones a los problemas que tenemos. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús estaba hablando estas palabras para ellos y para nosotros en aquel tiempo. Y dijo, el versículo 25 en adelante, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo o cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Algunos dirán, bueno, Jesús está escribiendo fuera de contexto hoy en día de lo que estamos pasando. ¿Acaso Jesús no ve lo que está pasando en el mundo? ¿Acaso Jesús no se da cuenta? Quiere decir que sí se da cuenta. Jesús exactamente nos está viendo este mundo lo que está sufriendo. Pero quiero decirles que este mismo Jesús que está aquí, más adelante en Mateo capítulo 24, Él escribió algunas profecías que iban a suceder, señales antes de su regreso, de su venida. Y una de estas son precisamente estas enfermedades como el día de hoy. Jesús ya había predicho que esto iba a ocurrir. Es como una señal de su venida. Pero mientras que Él viene, nos podemos preocupar, es verdad. Podemos tener problemas, situaciones que pasan en nuestra vida. Y sigue diciendo versículo 26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué? Dice. Observen cómo crecen los lirios del campo. Y ni trabajan ni. Ayer andaba en una tienda comprando unas cosas y vi unos lirios que estaban vendiendo ya pues pasados porque se usaron las semanas pasadas. Pero todavía se conservaban bonitos los lirios, esta época que pasó de Semana Santa, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen de eso. Pues lo que más se vende son lirios. Y empecé a observar los lirios que tienen una hermosura tremenda. Bueno, Jesús dice, no se preocupan, ¿verdad? No trabajan ni hilan para formarse. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Yo creo que te está hablando a ti y a mí. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Estas palabras las está diciendo Jesús, no yo, quiero decirles. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Saben que en esta época nosotros somos a veces más inteligentes que Dios. Usualmente nosotros nos preocupamos por todo lo que hay que pagar, lo que nos queda obviamente. Todo lo que tenemos lo ahorramos, lo estamos dando estos días. Pero dice Dios, a pesar de tus preocupaciones, a pesar de tus desafíos que estás pasando, Él dice aquí algo muy interesante, que lo busquemos a Él primeramente. O sea, que a Dios hay que darle primer lugar. Pase lo que pase, a Dios siempre hay que darle el primer lugar. En el Sermón del Monte Jesús nos muestra cómo es la vida en el reino de Dios. Algunas personas tratan de leer estos capítulos como si fueran simplemente buenos consejos, ideas para vivir bien o llevarse bien con la gente, pero Jesús
nos está llamando a algo mucho más radical y extremo que eso. El versículo anterior a este que estábamos leyendo en Mateo capítulo 6, nos dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, no se puede. Jesús nos está llamando a una vida nueva y diferente, una vida donde reconocemos a Dios como el dueño de nuestra vida y nos comprometemos en vivir para Él bajo sus normas. Ayer por teléfono estaba hablando con algunas personas, algunos hermanos de nuestra iglesia. Es una manera que nos conectamos. También tenemos en las 2 iglesias que yo tengo un servicio de teléfono en las noches, donde nos conectamos los hermanos de la iglesia, compartimos las oraciones, oramos. Es muy bonito lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero también tuve la oportunidad de hablar hasta allá, hasta Yucatán, hermanos, allá cerca de un pueblecito que se llama Samajil, con un hermano que tiene una huerta. Le pregunté, hermano, ¿cómo les ha ido por allá? Dice, yo no me angustio, pastor, estoy en las manos de Dios. No me angustio, dice. Esto que está sucediendo, yo sé que es para preocuparse y hay que cuidarse, pero esto está en las manos de Dios y claro que me estoy cuidando. Y saben que Jesús nos está llamando a una vida diferente, una vida de cambio. ¿Por qué? Porque Él es dueño de nuestra vida y nos comprometemos en vivir para Él bajo sus normas. Él pone sus normas, yo no pongo las normas, ni tú pones las normas. Esto solo es posible cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo y somos llenos del Espíritu Santo. Aquí cambia la vida completamente. Si no reconocemos a Jesucristo como el jefe de nuestra vida, si no lo conocemos como nuestro Salvador, estas enseñanzas entonces nos van a frustrar. O sea, va a haber algún problema aquí si no entendemos que el jefe nuestro se llama Jesús, no somos nosotros el jefe de Jesús. Pero muchas veces nosotros nos ponemos como el jefe de Jesús. Queremos pedirle, Señor, haz esto. Sobre todo ahorita, Señor, necesito esto y esto y esto. Una lista de cosas. Y el Señor quisiera suplirlas, por supuesto, pero Él sabe lo que tiene que suplir. Y yo creo que es algo más importante que lo material, algo interno que nos falta a nosotros. No somos capaces de vivirlas por nuestra propia cuenta. Es solo como cuidándonos del rey, como ciudadanos del reino de Dios, el que estaremos cuando nos sometemos a Dios y entregamos a Jesucristo, que podremos vivir en este nivel como Dios quiere. Ahora, esto también nos ayuda a entender la primera frase de este pasaje. Dice, por eso les digo, ¿por qué no lo dice? Por eso les digo, ¿por qué no lo dice? Porque no podemos servir a 2 amos. Tú no puedes servir a 2 amos. Por lo tanto, si queremos servir a Dios, tenemos que dejar las preocupaciones. O estás preocupado o estás con Jesús. Jesús nos da 3 fuertes razones para entenderlo, para hacerlo. O sea, Él no nos deja solos solamente así. Primeramente nos dice, no te preocupes porque hay cosas más importantes. No te preocupes. Nos preocupamos por la comida. Por supuesto que sí. Por supuesto que. ¿Y sabe que hoy en día estamos comiendo lo mismo casi todos los días? ¿Se dan cuenta? Pues que hay que ahorrar. Hay que ahorrar. A veces nos damos el lujo, no, ¿a qué restaurante voy a ir la otra semana? No. Ahora estamos ahorrando y comiendo. Lo más le echamos agua a los frijoles, agua al caldito, y queremos que se multiplique, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y saben qué? Y en muchos lugares está multiplicando. Dios está bendiciendo. De alguna manera Dios está bendiciendo. Pero Él nos dice, no te preocupes por la comida. Pero la vida vale más que la comida. Nos preocupamos por la ropa. Bueno, ahorita no te preocupes porque no estás saliendo mucho tú. Estás en tu casa. Pero el cuerpo vale mucho más que la ropa. Tenemos una vida que Dios nos ha llamado a vivir por Él. ¿Por qué? Entonces gastaremos esa vida en preocupaciones por algo insignificante, ¿se dan cuenta? Algo insignificante. Tenemos un cuerpo que Dios nos llama a ofrecerle en sacrificio vivo. Y Pablo en Romanos 12:1 dice,
Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ay, qué difícil, ¿cómo le voy a hacer en estos tiempos? ¿Saben que hay un problema hoy en día? Muchos lugares de salones de belleza están cerrados. Y donde acostumbran las mujeres, las hermanas, pues a irse a peinar, a cortar el cabello y a pintárselo sobre todo. El problema es la pintada. Sí, pues hay algunas que se cortan aquí y allá, pero el problema es la pintada, el pelo. Y lo digo en general, ¿verdad? Y a veces algunas trabajan por la puerta de atrás y ofrecen un servicio que se lo pinto, venga por acá, venga a mi casa. Bueno, se le están ingeniando ahorita de alguna manera porque nosotros queremos vernos bien aunque estemos en casa, porque vamos a la tienda, vamos a la gasolinera, vamos a la farmacia. Algunos están yendo a trabajar, por supuesto, sobre todo aquellos que son enfermeros, doctores de la salud, los felicitamos y que Dios nos los cuide grandemente, gracias a ustedes. Y otros también lo están haciendo. Otros no han cerrado sus trabajos. Sin embargo, a veces nos preocupamos por eso, cuál es mi aspecto físico, mi cuerpo, etcétera. Y el problema de hoy en día es que la tendencia a subir de peso. ¿Cómo le hago? Porque no hago ejercicio, estoy comiendo cada rato. Es cierto que aquí en Estados Unidos 6 pies de distancia entre unos y otros. Pero también se nos ha dicho que 6 pies del refrigerador, de la mesa, de la frutería. Y eso no hacemos caso. Y damos vuelta porque ya la casa la conocemos como nunca antes, ya la barremos, la limpiamos, lo que sea. Bueno, ya le conocemos los rincones de la casa como nunca antes, ¿no? Y algunos hermanos o personas ya se están volviendo locos con los niños. Hay que hacer con los niños en la casa. Y sobre todo se ha dicho que los niños salgan. Claro, hay ciertos parques cerca donde no están en contacto, pueden ir a caminar, obvio, ¿no? Pero mayor tiempo tienen que regresar y estar en sus hogares. Pero nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que Dios nos llama para que sea un sacrificio vivo. Este cuerpo puede ser un instrumento de servicio, un sacrificio al Dios del universo. ¿Por qué entonces perder el tiempo en preocupación sobre cómo lo vamos a vestir este cuerpo? ¿Cuál es el problema de vestir nuestro cuerpo? ¿Cómo lo vamos a vestir? Una vez vi un carro que se parece a muchos de nosotros. Aquí en Los Ángeles, en años pasados sobre todo se veía mucho eso. Espectacular este carro. Lucía rines cromados que brillaban con el sol, relumbrantes. Tenía una pintura especial que brillaba con diferentes colores y me llamaba la atención, no solamente a mí, a muchas personas le llamaba la atención. Sin embargo, el motor estaba dando los últimos suspiros, parecía que tenía tos el motor. Grandes nubes de humo negro salían del escape y el sonido de la máquina fue alarmante. Algo tenía. Parecía que el dueño había gastado todo su dinero en hacer que el carro luciera bien, pero hizo caso omiso del motor. Lo pintó, lo arregló, que luciera, pero nunca fue al motor a ver, es lo primero que se hace. ¿Saben? Yo he visto esta situación cuando una vez me tocó vender carros. La gente ve lo de afuera primero. Así es que yo los carros los limpiaba, los lavaba, los lustraba y la gente quería ver cómo se veía por fuera el carro. Y la gente dice, es verdad, quiero ver cómo se ve el carro por fuera. Pero muy pocos que saben bien de mecánica quieren ver cómo suena el motor, cómo trabaja la transmisión. Sin embargo, este señor se olvidó exactamente de buscar cómo funcionaba el motor, que era lo más importante, eso lo ignoró. ¿Saben una cosa? Igualmente Jesús dice hoy, hay cosas más importantes que la comida y tu ropa.
Tienes una vida para vivir amando a Dios, sirviendo a los demás, compartiendo su palabra, jugando con tus hijos, disfrutando tus amistades, apreciando la naturaleza. ¿Para qué perder el tiempo en preocupación por cosas que no valen la pena? ¿Por qué? Dice. Tienes un cuerpo que puedes usar para hablar la verdad, para trabajar honradamente, para amar a tu esposo, a tu esposa, para jugar, para levantar tus manos y a la alabanza, adorar a Dios. ¿Para qué perder el tiempo en preocupación por la ropa que te vas a poner? Eso es lo de menos. No te preocupes porque hay cosas mucho más importantes que eso. Segundo lugar, lo que Cristo nos dice aquí, que no te preocupes porque tienes un Padre que te ama. No te preocupes, un Padre que te ama. Nuestro Padre Celestial se preocupa por las criaturas más pequeñas. ¿Cómo se preocupa por nosotros? ¿De qué manera lo hace? Si nos preocupamos por los alimentos, debemos fijarnos en las aves. Fíjate en las aves. Ahorita aquí hay muchas golondrinas que vinieron del sur de Sudamérica. Hay pájaros, hay de todo tipo de cosas. La primavera en su apogeo está. Dice, no te preocupes, fíjate en las aves. Dios les da de comer, Dios les da de comer, dice acá. ¿Acaso valemos menos para Él que las aves? Claro que no. Nosotros somos más de valor que las aves. Por supuesto, las aves tienen que salir a buscar su alimento. No van a estar en su nido encerradas ahí que les caiga del cielo la comida y que les caiga de la boca. Esos son los polluelos. Ellos tienen que salir a buscar la comida. De igual manera tendremos que trabajar si queremos comer nosotros. Jesús no nos enseña a ser flojos. Eso sí, les puedo decir que Jesús no te enseña a ti ni a mí a ser flojos. Pero sí nos enseña a estar tranquilos. Eso sí. Igualmente, si te preocupas por tu ropa, fíjate en las flores del campo. Fíjate en las flores del campo. Muchas de ellas solo duran un día, pero su belleza rebasa la ropa más fina que se ha hecho. Muchas de ellas solo duran un día, así nomás duran. Si Dios se preocupó por el vestir y el esplendor de las flores pasajeras, ¿cómo no se va a interesar por sus hijos que eres tú y que soy yo? ¿Cómo lo va a hacer? Él no nos va a dejar sin ropa, por supuesto. Claro que no. Es la gente que no conoce a Dios la que vive en la ansiedad y la preocupación. Jesús dice en el verso 32 que son los paganos que andan tras las cosas estas. Nosotros, en cambio, conocemos a un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitas tú y yo. Él sabe lo que necesitamos. A veces nosotros insistimos en algo que no necesitamos y queremos pedirle, no, Señor, yo quiero eso. Parecemos niños que se nos antoja algo y estamos llorándole a Dios. Y, eso no es orar sin cesar, quiero pedirles. No, a veces pensamos que la oración es gritarle al Señor y llorarle. No, esa es otra cosa muy diferente. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos para cada uno de nosotros. Pero por eso podemos abandonar la preocupación y vivir para lo que realmente importa. Una familia decidió poner esto en práctica. Fíjense bien. Tomando una bolsa de papel, escribieron encima de la palabra Dios y la colgaron sobre la puerta de la cocina, donde más nosotros visitamos ahora. Cuando se ponían a orar sobre alguna necesidad o situación en particular, debían apuntar su petición en una hoja de papel y depositarla en la bolsa, ahí en la bolsa. La regla era que si algún miembro de la familia comenzaba a preocuparse por algo que ya estaba escrito en estas hojas de papel, tenía que buscar en la bolsa del papel correspondiente.
Cuando el padre relataba esta historia, decía, me da pena reconocer cuánto tiempo pasé buscando entre esos pedacitos de papel, porque lo habían hecho pedazos. Creo que sería una buena idea para muchos de nosotros hacerlo. Tenemos un padre que nos dice cuando nos preocupamos unos a otros, dice, a mí me toca encargarme de eso. Déjame el problema a mí. Déjame la preocupación a mí, dice Dios. Yo lo arreglo. Pero nosotros no nos ponemos nerviosos, nos preocupamos, nos da ansiedad, tantas cosas. Y si déjame, yo me encargo de esto. Podemos escribir nuestras necesidades, dárselas en oración y seguir la vida que Él nos ha dado, es lo que Dios quiere. Pero hay una tercera razón que el Señor quiere darnos a nosotros también. Dice, no te preocupes porque de nada sirve. No te preocupes. Si te preocupas, no sirve de nada. Si te preocupas por esto, por el comer, pero si terminas preocupándote, no sirve de nada, no importa. El verso 27 dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Cuánto? Miren que yo quisiera quitarme unos 20 años. Y algunos de los que están aquí conmigo grabando también quisieran quitárselos. Y seguramente tú que me estás viendo, quisieras quitártelo. Algunos adolescentes quieren aumentársela. O niños quieren ser grandes. No saben lo que piden. Yo quisiera ser adolescente. Quisiera ser un niño. Quisiera volver a vivir. Y seguramente tú quisieras quitarte años. ¿Por qué? Porque te quitas enfermedades y puedes recomenzar tu vida otra vez, puedes planearla diferente. Y queremos hacer algo para quitar los años, queremos hacer algo. Dice Jesús, mira, no te preocupes porque no sirve de nada, no importa. El verso 27 dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, fíjese bien, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién? No, nadie. También es posible traducir la última frase que puede añadir medio metro, o sea, es como 2 pies, 1 pie y medio de estatura, pero el sentido es el mismo, o añadir tiempo. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. La preocupación no se logra nada, no se va a lograr nada con la preocupación. Lejos de alargar la vida, la va a cortar. Personas que se preocupan, que padecen ansiedad, viven menos. Personas que están ya envueltos en problemas, dificultades, todos tenemos desafíos, por supuesto que sí, pero aquellos que enfocan su vida en la preocupación suelen vivir y la vida se les acorta. Es más, son jóvenes y se ven más grandes. Inmediatamente se nota, pero ¿cómo? Sí, es que es una vida preocupada. ¿Por qué entonces pasamos tanto tiempo en una actividad que no nos da ningún resultado? Pasamos tiempo, pasamos horas. Yo sospecho que lo hacemos porque nos gusta pensar que tenemos el control. Nos gusta la idea de ser capitanes de nuestro propio destino. Y nos cuesta dejar nuestra vida en manos de Dios. Queremos manejar el barco por Jesús. Hay un canto que muchos conocemos que se llama Cristo mi piloto sé. Pero en este canto, Señor, yo soy el piloto, tú eres, cuídate, yo manejo el barco y tú eres mi copiloto. Quiero decirte que en la vida no es así. Él es nuestro capitán. Él maneja nuestro destino. Él maneja tu destino. Y a veces nos cuesta este destino dejarlo en las manos de Dios. Pero el precio de tomar el control sobre tu propia vida es muy alto, es muy alto. Significa que tú haces responsable de todo, tú eres responsable de todo. Tomas sobre tus hombros el peso que solo Dios puede llevar. Dice Jesús, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. No, Señor, yo cargo con el problema, yo lo hago, yo me subo, tomo mi carga, mis problemas. No, Jesús sabe que eso no funciona.
Saben que un ejecutivo inglés decidió limitar su preocupación a un solo día de la semana. Dice, yo voy a poner mis preocupaciones un día de la semana. ¿Qué les parece que ustedes lo pueden hacer así? Decidió que se iba a preocupar solo los miércoles. Puso ahí en su agenda preocuparse los miércoles nada más. Cuando algo le causaba ansiedad en cualquier otro día, la apuntaba y lo dejaba al archivo de las preocupaciones para el miércoles. Lo interesante es que cuando llegaba el miércoles y abría la caja de preocupaciones, solía descubrir que casi todas las cosas lo habían preocupado y se habían resuelto solas. La preocupación habría sido inútil. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús te llama a hacer lo siguiente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. ¿A quién hay que buscar primero? Al reino de Dios y su justicia. ¿Te das cuenta? Tú sabes que el rey se llama Jesús porque estamos cantando mucho ese himno, el rey que viene cerca está. Quiere decir que el rey viene, el rey ya está aquí, el rey puso su reino acá y lo va a establecer para siempre cuando él ya venga para siempre. Él está buscando que sus súbditos que están aquí en la tierra se unan a él, estén con él, ¿verdad? Para que estén a tiempo, estén contentos, estén sin preocupaciones. Pero tú tienes que buscar, yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todo lo demás que ya dijimos, comida, vestidos, preocupaciones, vendrán por añadidura. Cuando dice todas estas cosas, todas, se refiere a las cosas necesarias para vivir, la comida, la ropa, lo esencial en la vida. Jesús nos llama a poner nuestra atención en hacer lo que Dios le agrada, en compartir sus buenas noticias con otros, en ser los padres y esposos que Él quiere que seamos, abuelos, tíos, hermanos, hijos. Él quiere que nosotros seamos lo mejor donde estamos, trabajadores, donde no importa lo que hagamos, Él quiere que nosotros hagamos lo mejor, que hagamos lo mejor, maestros y todo tipo de cosas, si me pasa alguno, porque son muchos todos esos servicios que damos ustedes y yo, ¿no? Por eso es importante que Dios le agrada todo eso. Jesús nos llama a que hay cosas agradas, en compartir esas buenas nuevas a otros, en servir a los necesitados, a aquellos que necesitan de Jesús, en fin, en vivir la vida justa y recta que Dios desea para sus hijos, que eres tú y yo. Cuando hacemos esto, podemos confiar en la provisión de nuestro Padre Celestial. Miren qué interesante. Cuando tú y yo confiamos en Dios, tú sabes que Dios va a proveer. A veces nosotros estamos preocupados sobre todo esta época y ¿saben qué? No los culpo. No los culpo. Este problema que tenemos encima no lo podemos quitar así de fácilmente. Hay que seguir las reglas que nos piden. Hay que seguir las ordenanzas que en cada lugar nos piden. Escuchamos que murieron allá tantos, que aquí murieron tantos, es verdad. Y hay gente que se la pasa pegada ahorita todas las noticias que están pasando. Todas las noticias. En inglés, español, en coreano, en chino, no importa. Si tú te la pasas viendo noticias, te vas a preocupar más y sabes más de todos los lugares que está. Que ahora está pasando eso allá. Y saben que a veces de pronto en las oraciones pedimos gente por China, gente a quien le conocemos, que la gente se la pasa viendo otros lugares lo que está pasando y nos preocupamos, eso me pasará a mí, no Señor, y si voy a la tienda, me va a pegar esto, y sí, que en el suelo, que acá, cuídate nada más, cuídate, no te preocupes, porque será inútil la preocupación, va a ser inútil. Por eso cuando podemos confiar en la provisión de nuestro Padre Celestial, Él va a proveer. He visto la fidelidad y la provisión de Dios muchas veces en tu vida, tal vez, y en mi vida. Tú la has visto.
Saben que el año 2008, 2009, 2007, aquí pasó en el mundo también, en Estados Unidos, una situación de depresión, de recesión, vamos a llamarle, fue una recesión. Ese día bajaron las casas, los costos, la bolsa de valores también. Fue una preocupación tremenda. Se perdieron casas, se perdieron carros, se perdieron un montón de cosas en todo el mundo, sobre todo aquí en este país. Pero quiero decirte que el Señor nunca ha dejado a sus hijos, nunca. El Señor nunca abandonó a sus hijos en esta época, nunca, para nada. Nunca los abandonó. En muchos de ustedes, yo creo que nunca les ha faltado nada, a pesar de los problemas, nunca les ha faltado nada, ni a ustedes ni a mí, nunca les ha faltado nada, porque Dios ha provisto, Dios ha dado. Porque Dios ha sido fiel, Él es fiel. Repito la palabra, Dios es fiel. No sé si tú, pero Dios sí es fiel. Dios cumple, Dios lo hace, Dios provee, Dios está con nosotros, nos busca, nos ama, misericordioso. Y pues le puedo contar tantas cosas de Dios, que hay tantas cosas que ni lo merecemos. Y entonces nosotros terminamos haciendo otras cosas, tomando el control de nuestra vida, lo que Dios no quiere. Conozco a muchas personas que te podría yo decir, testificar de su fidelidad en sus vidas y cómo Dios, yo lo estoy escuchando ahora que tenemos esto de oración en la iglesia, cómo Dios testifica en hermanos y otros también cómo cuentan a pesar hoy en día del problema que está habiendo, cómo Dios ha provisto, cómo Dios se ha arreglado para ayudar unos a otros. Dios no deja a nadie, queridos amigos, no, ese mismo Dios quiere suplir tus necesidades. Ese mismo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Te voy a hacer una pregunta a ti que estás viendo y escuchando tal vez. ¿Tomarás hoy la decisión de dejar las preocupaciones para vivir en el propósito que tu Padre Celestial tiene para ti? ¿Tomarás esta decisión? Piénsalo un momento, no vayas al refrigerador. Piensa bien lo que Dios te está hablando, lo que Dios te ha dicho en su palabra, no yo. Pero tomarás hoy la decisión de dejar la preocupación para vivir con el propósito de tu Padre Celestial. Saben, quiero decirle que todos estamos preocupados hoy en día. Es natural como ser humano preocuparnos. Y produce ansiedad, produce estrés. Por supuesto que sí. Quiero decirte, repito el título de un libro que salió hace años, mira a Dios, no la crisis. No mires la crisis primero y luego mires a Dios. Nosotros, como seres humanos, primero vemos la crisis. No, esto está, pero que no puedo y que no... Y nos preocupamos, miramos la crisis, pero no miramos a Dios. Lo que Dios quiere es que lo veamos a Él primero. Entonces se va a tomar control de este problema, de esta preocupación y la va a resolver. Por eso en esta mañana, hora de California, te pido que confíes plenamente en Dios. No confíes en ti. No la hagas de capitán. Hay un capitán ya, que se llama Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora. Ese es mi deseo y mi oración. Para finalizar con nuestro culto de adoración, vamos a entonar las estrofas del himno número 427. Lleva todo tu pesar a Cristo. 4, 2, 7. Meditemos en las palabras de este himno. Cantemos. Lleva todo tu pesar a Cristo, el mejor amigo para ti. Te consuela y siempre está cercano.
quiere bendecirte en tu vivir. Lleva tu pesar a Cristo, Él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas Él te sostendrá. Si la ingratitud te hiere el alma, si amargura viene al corazón, mira que Jesús está a tu lado y te da consuelo en la aflicción. Lleva tu pesar a Cristo, Él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas Él te sostendrá. Cristo te comprende en tus dolores, quiere tu alma enferma restaurar. Oh, confía en su amor inmenso, solo Él te puede aliviar. Lleva tu pesar a Cristo, Él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas Él te sostendrá. Ahí donde están, los invito a crear su rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por amarnos, querernos. Y por qué no esta palabra tan común que se llama apapacharnos, consentirnos. Señor, vivimos tiempos difíciles hoy en día. Desafíos por todos lados, desafíos en los hogares, preocupaciones. Pero te ponemos en tus manos, Señor, todo esto para que tú lo resuelvas, que tú dirijas nuestra vida, que no nosotros tomemos el peso de lo que está sucediendo en cada familia, cada hogar. Que te pongamos a ti en primer lugar, Señor, y veamos las bendiciones que tú nos quieres dar. Señor, bendice a mis amigos, a mis hermanos que están viendo. También bendícelos a ellos. Que también a ellos llegue este cuidado y este amor que tienes por cada uno de ellos. Te lo pido y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.